Friusa debió ser intervenida hace tiempo. Que ese modelo es un modelo que atenta precisamente con la integridad del Estado. Friusa ha sido atención y de denuncia permanente en este gobierno, en el periodo de gobierno, hablo cronológicamente desde el principio. Ya el presidente del Senado había dicho que él consideraba la marcha una provocación. Yo te pregunto, Peguero, ¿provocación de qué? ¿Y a qué? Eso sí fue una provocación. ¿Pero de quién? Lo que no se quiere que se vea es la tolerancia. ¿Por qué llegamos a Friusa? Amigos, bienvenidos a esta entrega con el general José Miguel Soto Jiménez, con quien estaremos conversando de temas de actualidad y sobre todo que el caldero está ardiendo y hay preocupación de algunos dominicanos que no quieren que otros vayan a marchar hasta el hoyo de Friusa reclamando un control migratorio. Bienvenido, general. Bueno, un gran placer de estar aquí. Y no te lo digo formalmente, ¿verdad? Sí. Tú sabes que a mí me gusta tu programa, concurro con mucho gusto en el mismo. Y tú dirás, ¿por qué? Por simpatía personal, no. Porque aquí, como yo digo de otros programas, aquí se articulan ideas. Así y a ti te gusta conocer el fondo de las cosas, cosa que a mí me gusta también. Y entonces a mí me gusta, como decía Cufón. Cufón decía que el estilo es el hombre. A mí me gusta tu estilo. Gracias de verdad, general. Lo valoro muchísimo. Sí, sí. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa? Pero primero también, en los años cuando usted fue ministro de Defensa, sí. Friusa ya tiene unos 30 años aproximadamente. Sí. ¿Qué usted conoció de Friusa? ¿Qué informaciones maneja? Y sobre todo lo que representa en términos migratorios, que ahora muchos entienden que es un enclave haitiano y que un dominicano no se puede atrever a marchar por allí. Mira, dicho así y presentado así, en la agudeza de tu pregunta, no tiene sentido. Te voy a explicar por qué. Porque realmente Friusa no, es más antiguo de lo que tú has dicho. Porque Friusa es una localidad. Pero hay un detalle interesante. Por ejemplo, antes de que yo fuera ministro, Friusa, en lo que es hoy, que es lo que hay que discutir, no tenía nada de esa connotación. Había otros lunares, yo le llamo lunares cancerosos en el esquema de la seguridad del Estado, en cuanto a la soberanía. Yo recuerdo que en mi época de oficial, de coronel y después de general, y después había cosas que me preocupaban mucho a mí. ¿Cómo cuáles? Pero nada que comparar con cosas como el Bate y Bombita. El Bate y Bombita, en una localidad de Barahona, ¿verdad? Siendo mucho menor en todo, no cuantitativamente, y en perjuicio también, era preocupante. Por lo mismo, y yo creo que nos estamos perdiendo en eso, en lo que hacen, lo que significa Friusa. Todo el mundo habla, le da más connotación, ¿verdad? De una forma deportiva y falaz al caso de quién convoca. Del grupo que quien convoca. Es que ese no es el problema, quién es el que convoca. En ningún caso. El problema es lo que es Friusa. En lo que es Friusa. Y Friusa es no solamente lo que es, sino lo que puede ser. Porque ese modelo es un modelo que atenta precisamente con la integridad del Estado. Y cuando yo hablo del Estado, aquí hay gente que ofende el Estado con el gobierno, con la integridad del Estado. ¿Por qué? Porque uno de los atributos del Estado, que son 5, ¿tú sabes cuál es? El control de la territorialidad, el control del territorio. Y eso es lo que se está escasando. Y cuando se habla de soberanía, bueno, por eso te digo, es un lunar de nuestra soberanía, un lunar. Ahora, Friusa, que cuando usted era secretario, eso no era un problema. ¿Tú sabes dónde estaba el problema? ¿Dónde está el problema? Es que Friusa ha ido creciendo y tiene tintes, parámetros que desconocen la integridad y la soberanía del Estado. Aún en nuestro Estado de Derecho es lo que está pasando. Entonces, eso fue creado con una varita mágica. Eso fue tomando cuerpo. ¿Y cuál es el culpable? La tolerancia. En este caso, ¿tú crees que Friusa es la primera vez que se habla de Friusa? No con esa antigüedad, en lo que hace tiempo. Entonces hay que decir nombre, ¿verdad?
Friusa ha sido atención y de denuncia permanente en este gobierno, en el periodo de gobierno, hablo cronológicamente desde el principio. Es igual que las marchas. Mira, bajo el liderato del Instituto Duartiano y otras organizaciones no políticas, se hicieron aquí un sinnúmero de marchas desde que comenzó este gobierno. Estoy hablando del actual gobierno, desde el principio. Tú sabes una cosa, yo fui a todas. Yo fui a todas las marchas. Y yo no solamente fui a las marchas, sino que las marchas tuvieron su efecto. Porque en esa época no había la política que vino después, que ha tomado el gobierno, con o sin apariencia. He dicho que demuestra que es en apariencia, que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces, fíjate, esas marchas provocaron alguna vez, que tú recuerdas, actos de violencia. Ninguno. Eran actos multitudinarios, actos, aunque ante la convocatoria y tiene mucho que ver con del Instituto Duartiano, esos muchachos, y lo digo muchachos no despectivamente, al contrario, yo creo que el término muchacho los ennoblece. Participaron, pero ahí participaron, mi querido amigo Peguero, gente de todos los partidos. Gente de todos los partidos participaron ahí. ¿Hubo algún problema? Y otro detalle que se ha discutido mucho, y te lo digo por lo que se ha dicho públicamente, no lo que yo supongo y creo, con la participación o con la protección de los organismos de seguridad, de las Fuerzas Armadas Dominicanas y de la Policía Nacional, de una forma ni siquiera ostensible, pero previsible. Entonces, ¿cuál es el problema ahora con Friusa? ¿Por qué no se quiera? Te lo digo por esos datos que te digo, que yo he sabido. Por ejemplo, yo hoy me levanté con la noticia de que los senadores han dicho que están preocupados. Pero no por Friusa, sino por la marcha. La marcha, que es legítima la marcha. La marcha es legítima. Es más, la marcha ha sido aprobada ya por las autoridades, ¿verdad? Y fíjate, en el Senado, ya el presidente del Senado había dicho que él consideraba la marcha una provocación. Yo te pregunto, Peguero, ¿provocación de qué? ¿Y a qué? Pero el colmo es más, yo considero, aunque hay que seguir los límites, los parámetros legales, todo bien, pero el colmo es que uno para andar su territorio tenga que pedir permiso, por favor. En esa dirección iba. O sea, ¿cómo usted ve esa misma participación del Senado, la participación de comunicadores? Vi incluso que un partido comunista también se estaba pronunciando que esto sería una provocación. Pero una provocación, ¿por qué? O sea, en territorio dominicano. Sí, si es una provocación, Peguero, si es una provocación, nos están dando a todos los nacionalistas, ¿verdad?, la razón. Pero ¿qué es lo que vamos a provocar? A un poder extranjero. Si es provocando a eso, bendita sea la provocación, ¿verdad? ¿Provocar qué? ¿Provocando a quién? A los que están detrás de la tolerancia de Friusa. A los que están detrás de la tolerancia de Friusa. ¿Cuál es el historial subversivo, de los que marchan? Yo escribí un artículo sobre los que marchan. Los que marchan es enalteciendo los valores cívicos. Nada de violencia. Hubo intentos de frenar esta marcha. Después que ya usted convoca, sí, ¿qué mensaje usted le envía a la sociedad? Si usted, por miedo, usted entonces le dice, no vayan. Lo que no se quiere que se vea es la tolerancia. ¿Por qué llegamos a Friusa? Y lo que es Friusa. Porque vuelvo y te digo, ¿verdad?, sin desechar el valor de la convocatoria, de quienes lo convocan, que por cierto, ¿cuál es el pecado de lo que convocan? Yo al joven Ángelo Vázquez, yo no lo conozco, ¿no? No he concurrido con él en ninguna reunión ni nada, pero hay precisamente un trabajo tuyo que yo vi que me presentó lo que es el joven Ángelo. Y tú quieres que te diga una cosa, ¿cuál es el pecado de Ángelo? ¿Qué es joven? ¿Qué es joven?
el pecado. Bueno, pues yo me recuerdo, sin hacer comparaciones atrabiliarias, de que a los trinitarios, por ejemplo, Duarte decía, juventud, divino tesoro, ¿verdad? Eso lo decía el poeta. Pero Duarte hablaba de dulce esperanza de la patria mía. Y los conservadores en la independencia, ¿tú sabes cómo le decían a los trinitarios? Y todos los que estaban por esa línea, le decían la revolución de los muchachos. ¿Para qué? Para denostarlo, ¿verdad? Pero nadie piensa en la energía natural que brota de eso, ¿verdad? Energía que simplemente tiene que estar enmarcada en las leyes. Yo aprendí en tu trabajo sobre eso. A mí llamó la atención que la antigua orden hizo un movimiento frente a la Secretaría de la Fuerza Armada y la gente anunció que iba a haber violencia. ¿Hubo violencia? Ninguna. No hubo ninguna violencia. Hablaron con él y le exigieron. No hubo violencia. En cambio, lo que pasó este fin de semana en Ubero Alto, ¿qué fue? No, pero ¿qué fue? Recuérdate que no, espérate. Eso sí fue una provocación. ¿Pero de quién? De esos los haitianos, quizás, porque no lo sé, acicateados por esos intereses que se mueven ahí. Yo te voy a decir una cosa. Yo me voy más para atrás. Yo te voy a hacer una pregunta simple a ti. Estamos cambiando pero te voy a cambiar. Es un método retórico. Mira, ¿dónde encontró la nueva administración de migración, la nueva gestión de administración, los primeros escollos para cumplir con su trabajo? ¿Dónde se produjeron? En el Hoyo de Fríos. Y no solamente en el Hoyo de Fríos, sino en el este entero, ¿verdad? Y ellos no se doblaron. No se doblaron, porque esa es otra cosa. Yo sigo creyendo en la pertinencia de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad. ¿Me entiende? Yo sigo creyendo, y es bueno que el público lo sepa. ¿Usted sabe lo que va a hacer las Fuerzas Armadas? Y la Policía Nacional. Y ¿Cuál debe ser el acompañamiento? No. El a acompañamiento, la población masiva que va el domingo. No sea tan suave, papá. El deber de las Fuerzas Armadas, y lo va a cumplir, ¿tú sabes cuál es? Cumplir, parte de cumplir con su deber, es garantizar la seguridad de todo el que marche ahí. De todo el que marcha. Y la metodología no es tan complicada, no es tan complicada, ¿verdad? Sin decirte que yo creo, pero que eso no lo determinan las Fuerzas Armadas, que Friusa debió ser intervenida hace tiempo. Tú hablaste de mi secretaría, tú puedes estar seguro, no solamente en las Fuerzas Armadas, sino en la Policía Nacional también, que Friusa ya no existiera Friusa. Ya no existiera. Aún con las limitaciones políticas que hay del mando militar y el mando político, ¿verdad? Que el mando militar está subordinado, ¿verdad?, al mando político. El presidente de la República es un político, ¿verdad? Y no tiene en ningún caso, oye bien, en ningún caso derecho a deliberar. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Eso quiere decir también que yo cuando era guardia, ¿verdad?, activo, hablaba muchísimo disparate, estaba violando la Constitución. Porque los militares es taxativa. En ningún caso pueden deliberar, en ninguno. Ahora, hay que entender que en una tipología previamente militar, las Fuerzas Armadas, entonces su papel en la democracia, ¿tú sabes cuál es? Recomendar al poder político las articulaciones necesarias para garantizar la seguridad y la defensa nacional. ¿A qué amenazas se expone el país con estos enclaves como ese de Friusa? A la desintegración de la soberanía nacional. Porque si ningún Estado que yo conozca puede permitir islas foráneas dentro de su territorio, eso es lo que está pasando en Haití. Si tú te vas a la doctrina estratégica, lo que está pasando, eso es un proceso, lo que nos está pasando a nosotros es un proceso de haitianización. Porque el Estado haitiano, por ejemplo, que para mí no existe el Estado haitiano, porque ha perdido sus atributos, el Estado haitiano no puede garantizar la integridad territorial
porque operan las bandas y opera todo el que le da la gana y el narcotráfico. No puede garantizar. ¿Tú me entiendes? No puede garantizarlo. Eso es una pérdida. Lo que estamos frente a la pérdida de un atributo del Estado, ¿verdad? Básico. ¿Quiere que te diga una cosa? Inadmisible. Eso no es inadmisible. Y yo creo que, como ha pasado en otras ocasiones, afortunadamente, el gobierno puede tomar a Friusa para hacer lo que no había hecho antes. No estamos hablando de violencia y de represión, es de garantizar la soberanía inapelable de la territorialidad, del territorio. Porque eso en términos de coloquial dominicano, eso es de nosotros, eso es de nosotros. Es lo mismo caso que si un vecino se te metiera en el patio y dijera esto es mío, ¿verdad? Y comenzara a cortar mata, es lo mismo. Digo, estamos hablando en un sentido más elemental. Sí. ¿Y cómo se garantiza una reducción de esos campos que se van expandiendo por todo el territorio nacional, tomando en cuenta que a los empresarios que contratan la mano de obra ilegal no se le aplica ninguna sanción? Cero, en ese aspecto, la garantía es cero tolerancia, en el marco de las leyes. En el marco de las leyes. Cero tolerancia, y eso es lo único que puede garantizar esa cero tolerancia, sin arbitrariedades, es la voluntad política, que supuestamente existe en lo que dice el presidente, pero que el presidente dice cosas interesantes. Yo creo que se deben fomentar las semanales para conocer el pensamiento, por lo menos el pensamiento no, lo que él dice. Por ejemplo, esta misma semana. Él dice que no hay problema en Friusa, que el gobierno interviene continuamente en Friusa. Bueno, hay que saber en qué interviene. Porque si es en alusión a lo que tú dices, lo que tú dijiste hace un momento, que yo reitero y recalco, es decir, para garantizar los intereses, ¿verdad?, de aliados del gobierno. Que es la burguesía dorada. No toda la burguesía dorada. Hay una burguesía dorada que es nacionalista. Aunque dicen los marxistas que el capital no tiene patria, ¿verdad? Y que el patriotismo es un pasatiempo pequeño burgués. Qué bueno. Pero ¿cómo se puede apostar al desarrollo de una manera desorganizada, como lo representa Friusa, sabiendo que esto es una bomba de tiempo? Por eso yo te dije a ti que en eso, como en muchas otras cosas, yo soy fundamentalista. A mí no me hables de organizar. No, eso es territorio dominicano. ¿Verdad? Es una parte integral del territorio dominicano. Es una parte neurálgica, que es lo que tú estás aludiendo, de la economía nacional, como es el turismo. ¿Verdad? Y con el turismo, los constructores. ¿Verdad? Entonces, que necesitan supuestamente la mano haitiana. Yo me pregunto un detalle. Aquí no hubo un constructor más grande, con número, de todo, que Joaquín Balaguer. No había mano de obra haitiana. ¿Qué hizo? ¿Qué Balaguer? Tenía una varita mágica. Entonces, yo lo que te digo a ti es que hay que ver al servicio de quién están estas tolerancias del gobierno. ¿Al servicio de quién? Porque yo te voy a decir una cosa y te voy a citar al padre de la patria. El padre de la patria, en una frase famosa, él dice que los partidos deben servir al interés nacional. Y cuando no dejan de servir, entonces cometen delito de lesa patria. O sea que la intención primera es el interés nacional, y el interés nacional es la soberanía. Y la soberanía no es una frase cohete. Simplemente, y es lo que está agredido, es simplemente el derecho que tiene todo Estado, de hacer sus leyes y hacerlas cumplir. Esa es la soberanía. ¿Tú me entiendes? ¿Y por qué entonces te digo que está seriamente relacionado? Por lo que tú dijiste hace un momento, que parece que está acondicionada la voluntad política por ciertos factores que no pueden estar por encima del interés nacional. Ni siquiera el electoral. Ni el partidario. El interés nacional nos atañe a todos. ¿Verdad? A los ciudadanos conscientes, ¿cuáles son? Que son la mayoría.
aquellos que están conscientes de sus derechos y conscientes de sus deberes. Ahí es que está todo. ¿Cómo usted intervendría a Friusa si le dan a usted la oportunidad? No, cada cual tiene que administrar su proceso. Yo sé cómo. Y no me lo inventé. Ni tengo la fórmula mágica. Fruto de mi experiencia. Pero que tampoco hay que ser muy científico. El Estado lo que debe hacer, intervenir Friusa. Porque la gente una vez dice intervenir, empiezan aviones, cañones, bla, bla, bla. No, no es eso. Es que la ley del Estado sea la que rige a Friusa. ¿Me entiendes? Entonces eso requiere de una acción, como tú dices, interventora. ¿Y qué es lo que está interviniendo? Más que los guardias y la policía, es la ley. Es la ley lo que debe intervenir. Que Friusa no es, en el sentido más radical, no sea una especie de territorio liberado. Que tengo mi sospecha de las maquinaciones. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque a ti no te parece mucha coincidencia que ahora, en medio de Friusa, Amnistía Internacional salga con lo que hace tiempo está, de que nosotros, fíjate, y podría condicionar para lo que se dejen lo de Friusa. O eso, aquello que se está hablando de que nosotros somos esclavistas, que no respetamos los derechos humanos, que somos racistas, que es el mismo discurso. Y fíjate, te digo, óyeme, qué casualidad. Mira, hace un año, algo más de un año, pasó lo mismo. Pasó exactamente lo mismo. Del discurso, ha pasado varias veces eso, desde hace tiempo el discurso. Pero ahora, mira que yo no creo en casualidades. Yo creo en causalidades, no casualidades. Y mira lo que pasa ahora. Ahora resulta que Friusa sale con eso a la orilla de Friusa. El Congreso de la República, yo vuelvo y te repito, los senadores han dicho que eso es una provocación. Yo me pregunto, ¿provocación? ¿De quién? De los marchantes, de los que van a caminar, como han caminado siempre. ¿Cuál es la virtud de la marcha? No solamente que llama la atención, sino que le hace ver al gobierno, ¿verdad?, que está por el camino errado y que no cuenta con el respaldo de la mayoría de los dominicanos, ¿verdad? De los ciudadanos, el ciudadano consciente de sus derechos y consciente de sus deberes, ¿verdad? Entonces, provocando, Peguero, ¿provocando a quién? Todo lo que dice, pero ¿qué es lo que estamos provocando? Porque póngale fecha. Usted dice, eso podría lucir una provocación, pero ¿quién es que está provocando? Está provocando el gobierno, el apoyo del gobierno, tratando de fijar sus leyes, de cuidar sus atributos. Están provocando los dominicanos que van a marchar reclamando lo que ha sido la gran epopeya nacional de ser dominicano. Dominicano es un concepto, no es un gentilicio, es un concepto. Un concepto con una serie de luchas y no solamente violenta. Lo que pasa es que nosotros somos guerreristas. Ya hablamos de marchar, es como si fuéramos a provocar la guerra, ¿verdad? Sí. No está nadie hablando de eso. Y ahí está el papel de las Fuerzas Armadas. Y yo llamo la atención. Yo creo que todos los que van a marchar tienen que ir sin armas. Sí, porque es algo pacífico. Con su coraje cívico, ¿verdad? Firmeza en el coraje. Pero, ¿y los habitantes de Friusa? Han sido ya, esa es la intervención, debidamente desarmados. Ahora, yo conozco el coraje dominicano. ¿Tú crees que esa posibilidad intimida a los dominicanos? No lo intimida. Pero ¿qué será lo próximo? Si marchar es una provocación, cuando el dominicano coloque su bandera en un barrio de cualquiera de la ciudad de Santo Domingo, entonces estará condenado a la muerte por colocar la bandera. Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. Con el mal ejemplo. Porque si se acondiciona eso ahora en Friusa, en la marcha de Friusa, marchando todos con su bandera y cantando el himno nacional, entonces se está sembrando el mal ejemplo de que haya entonces, espérate, aquí no podemos, tú sabes lo que se plantea, simplemente plantear que en determinada localidad del territorio nacional no se puede alzar la bandera nacional, o que haya que ser tímido, pues, no,
Eso es inadmisible. Pero mire lo que presentó un joven que se llama Junior Noticias, que fue donde el alcalde de Verón a entregarle para que al frente de la alcaldía colocara la bandera dominicana. Él se negó a aceptar la bandera dominicana y a izarla. Sí. Entonces, ¿qué mensaje le está dando ese alcalde a su demarcación y qué mensaje se le está llevando a la población dominicana de que ya sentimos vergüenza de colocar la bandera? Óyeme una cosa. Yo siempre me llevo, Peguero, a ti te conta, del pensamiento de Juan Pablo Duarte. ¿Tú sabes lo que dijo Duarte de eso? Y con eso se responde tu pregunta. Hasta que no se castigue a los traidores como se debe, vamos a ser víctimas de sus maquinaciones. Esas actitudes es igualita que los traidores de antes, los primeros traidores. ¿Verdad? Esa actitud, un alcalde, una autoridad que tenga esa actitud, eso quiere decir muchas cosas. Ahora, habiendo oído a los legisladores, que no hay que tener cuidado con el uso de las palabras. Provocando. ¿Quién está provocando a quién? Se está provocando cuando se está argumentando un derecho. Y peor aún ahora, ya con la autorización de las autoridades. ¿Verdad? Pero hay una cosa peor. A una cosa de esa haitiana se la autorizó hace unos días. Hasta el Palacio Nacional. Y fueron con banderas. Y con banderas mezcladas, aludiendo a la fusión. Y diciéndole al presidente que si ellos no son dominicanos, él tampoco es dominicano. Pero por favor. Entonces, de eso estamos hablando. Yo me pregunto, volvemos sobre las palabras. ¿Provocando a qué? ¿Qué es lo que está provocando? Es una provocación. Reclamar los derechos elementales de la dominicanidad, de la territorialidad. La intención no es, y yo creo que debe ser, mover al gobierno a tomar una determinación que debió tomar hace mucho tiempo. Mira, cuando tú me hablas del alcalde ese, una cosa es lo aparente y otra cosa es lo que es, porque eso quiere decir muchas cosas. ¿O tú crees que nosotros siempre nos vamos a la individualidad? El alcalde no. ¿Qué representa el alcalde? La territorialidad. Pero el territorio, de parte de... el gobierno local. Es del gobierno local. El gobierno local. Entonces, hay que ser interesante. O habría que ver... En buena línea. O habría que ver quién le dio los votos a él. Claro. ¿A quién se debe? ¿Quién le dio los votos y bajo qué cédula le dieron los votos? Que es un agravante interesante del problema. Pero aparte de eso, recibió las instrucciones para eso. O está obligado patrimonialmente a hacer eso. ¿Verdad? Entonces yo lo que creo es que no hay de otra. Si tú me preguntas a mí, que no me lo ha preguntado, ¿usted apoya a la marcha? ¿Usted apoya la marcha? Totalmente, el apoyo a la marcha. Totalmente. Y además sería desmentirme, porque yo te dije que yo he ido a todas las marchas con ese sentido. ¿Verdad? Y no veo por qué no acudir. Y menos por quien la convoca. ¿Por qué? ¿Cuáles son los hechos de violencia que han...? No lo encuentro. Yo lo que encuentro ahí es, mucha gente ha dicho que a los jóvenes ya no les interesa la patria. Bueno, a esos jóvenes les interesa la patria. Entonces, ¿por qué no apoyarlo? ¿Verdad? ¿Por qué no apoyarlo? Hace tiempo que muchos otros sectores, y te lo tengo que mencionar, ¿cuánto hace que los Castillos, por ejemplo, han mencionado? Toda la vida. Toda la vida Friusa. La familia Castillo. Sí, Pelegrín. Vinicio, Juárez. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántas veces lo han mencionado? Pero hay muchos otros. Con Friusa, una preocupación permanente de Friusa ha sido la del doctor Castillo Pantaleón, ¿verdad? Que es una voz, no es una voz airada, pero calificada, ¿verdad? Pero hay otra cosa. Me recuerda a los jueces bíblicos, Castillo Pantaleón. Pero hay otra cosa. Castillo Pantaleón no tiene sesgo político conocido. Para nada. ¿Para nada? Tú no puedes decir, no, es de tal partido, eso es porque... No. No lo hay. No lo hay. Es igual que el joven Ángelo ese, que yo Ángelo Vázquez. Ángelo Vázquez, sí. ¿verdad?
¿Tú le conoces alguna? Sí, lo he tratado en varias oportunidades. Pero no, que si tú tienes alguna muestra de que él jala para alguna banda política. Para nada. No. Para nada. Entonces. Para nada. Una persona a la cual también nosotros hemos manifestado nuestro apoyo desde un principio, de que vimos algunos comunicadores que advertían de la peligrosidad y de la provocación, y desde un principio yo dije que esto no es ninguna provocación, porque esto es territorio dominicano. Claro, pero es lo que te estoy diciendo. Pero hay otra cosa interesante también, que hay gente, tú sabes que de que los hay. Así como existe la postura altiva, firme, de los dominicanos que han demostrado a través de la historia, yo te digo a ti, existen los que en buen castellano son los mohínos, los indecisos, los ultraconservadores. Y fíjate, a eso yo quiero decirle, por mi experiencia, y porque conozco los mandos militares de hoy, ¿verdad? Lo conozco. Ya fuera de como comandante o como profesor, los conozco. Entonces, no tengo dudas de su sentimiento dominicanista y de su integridad. Entonces yo le digo a esos mohinos, a los que están indecisos, al mandar a apoyar la marcha, que tengan plena seguridad de que las Fuerzas Armadas van a garantizar el orden. O sea, que Carlos Onofre Fernández, ministro de Defensa... El general Onofre, que vuelvo y te digo... Está entregado. No. Y que conoce la causa haitiana. Déjame decirte un detalle de general Onofre, a que como es natural, yo conozco y he tratado en el plano que te dije. Tú sabes una cosa, te voy a poner un hecho de general Onofre. ¿Tú te acuerdas cuando en medio de la campaña electoral aparecieron unos vehículos de campaña en una fortaleza? En plena campaña, abasteciéndose de combustible. No pasaron 6 horas. Él no habló, pero no pasaron 6 horas sin que el comandante del recinto tuviera relevado y sancionado. También el comandante de brigada fue trasladado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él conoce los procedimientos y no me cabe duda de sus reflexiones, más allá de la dependencia natural que tiene con el gobierno de turno. Que es una cosa natural que hay que comprender. Mira, yo en mi carrera militar conocí 7 presidentes. No siempre yo estuve en buena, en una estuve mala, en una estuve... Pero esa es una rutina natural. Es casi derecho consuetudinario eso, ¿verdad? Es lo que es refiere. Entonces yo te cuento esto, porque él tuvo que tomar esa decisión delicada en plena campaña electoral, el presidente en reelección. Mira, tú sabes lo que va a hacer él. Yo no tengo la menor duda, la menor duda. Él va a cumplir con lo que tiene que hacer. Y uno de los elementos más importantes de la actual doctrina militar de nuestros días es que uno de los papeles de las Fuerzas Armadas, y yo quiero que tú lo medites, es servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. En el marco de las leyes. Entonces, yo no conozco al general Onofre como un exaltado. Para nada. Un ejemplo tenemos lo que aconteció en la frontera, donde él supo maniobrar la situación sin que hubiese un baño de sangre. No, pero lo importante es ahora, para esos mohinos, él no va a cometer, él va a garantizar la seguridad. Es más, me atrevo a decir, aunque no estoy en el secreto, que ya está empeñado en garantizarla, ¿verdad? Sí. Y lo mismo te puedo decir, ¿verdad? Yo tengo la manía del esquema de mando, ¿verdad? Lo mismo te puedo decir del general Camino, que está entregado en la frontera permanentemente, el de la Marina también. Y tú quieres que te diga una cosa, es porque los conozco, ¿verdad? Y tengo ojos para ver lo que están haciendo y oídos para oírlo. El señor director de migración, el almirante Lee Ballester, ¿verdad? Que conozco su catadura y él va a hacer todo lo que tiene que hacer. No me lo ha dicho, ni yo le he dicho, ni yo lo he aconsejado. Es que yo lo conozco, ¿verdad? Y te puse el ejemplo de la primera manifestación en el este,
Pero esa manifestación, gente que no se quería subir a los camiones, o sea que hay una actitud, porque tú hablaste de los disturbios, ¿verdad? Pero yo tengo un problema. El problema es que yo soy cibaeño y soy suspicaz. Hasta esos mismos problemas pueden ser incentivados y pagados por esos intereses que están en Friusa. Esos intereses. Y porque quienes quieren ver al país envuelto en un conflicto. Y meterle miedo. Y meterle miedo para que no vengan. Espérate, eso es una provocación. Quienes nos visitan. Es lo que tú dijiste. Tú lo dijiste, eso dijiste tú, te lo repito yo. Es una provocación ¿a qué? ¿A quién estamos provocando? Ejercer un derecho de provocar. ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son los límites? Que es el mensaje también. No la bandera de fuego ondear. No es eso el asunto. Como dice el himno nacional. ¿Verdad? De la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. No es eso que estamos hablando. Esa marcha debe ser un ejemplo, como han sido todas las otras, de coraje cívico, de pacifismo, sin apichonarnos. El mismo hecho de no temperar ante los llamados de una sola provocación está ahí. Yo creo que eso es lo fundamental. Lo fundamental. Así es. Hay que apoyar la marcha en la seguridad de que ahí no va a pasar nada que no se provoque. Y si se provoca, siempre hay que jugar con la peor hipótesis. Entonces ya sabemos quiénes son los culpables. También. No los que están en Friusa, ¿verdad? Sino los que quieren que yo tenga ahí. Sí. ¿Me entiendes? Así es. Tremenda reflexión. Gracias, General Soto Jiménez, por esta brillante comparecencia, por todo lo que ha expuesto y sobre todo por el gran riesgo que es de que en la psiquis ya estemos pensando de que no podemos hacer las cosas que en plena libertad nos dejaron los que fundaron esta nación. El fundador de la República. El fundador. Así que gracias por acompañarnos, compartan este contenido y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.